Yo tengo una pregunta. En la arqueología postmoderna, donde nos señalaba que bueno, ahora es la preocupación por recuperar también la percepción de los pueblos o de los grupos en torno a su ambiente, vamos a poner un ejemplo, pero me quedaba la duda de cómo metodológicamente se puede hacer eso a partir de restos de materiales inacabados. Se puede saltar a la experiencia subjetiva del grupo social. Vamos a verlo, es uno de los temas del último, el más reciente, que es etnicidad e identidad, que es incipiente, es cierto, no somos muchos que empezamos a intentarlo, pero hay las vías tradicionales de utilizar la iconografía, las expresiones de arte, que son las formas de representarse a sí mismos. Y están también todas las herramientas para ver cuáles son los componentes dentro de una sociedad. Ya las culturas ya se perciben como cosas múltiples, igual que nuestras sociedades. Entonces pueden empezar a encontrar los grupos que negocian o intervienen en las tomas de decisiones, en la agencia de la sociedad. Eso sí, hay maneras. Tenemos limitaciones, obviamente. No le podemos preguntar, a ver cómo hacemos. Pero sí, ya estamos desarrollando poco a poco vertientes metodológicas para abordar la temática. Pero es reciente, los 80 para acá. Me dicen si empiezo. El que falta es un arqueólogo, así que ya se lo sabe. Todo el principio debería saberse. Pues vimos, ese es el tercero de los 4 módulos, vimos lo que fue la historia y el desarrollo de las vertientes teóricas de la arqueología, después vimos lo que es propio de la arqueología, el objeto material, trabajando con metodologías propias y técnicas propias, que es, digamos, lo particular de la arqueología en las ciencias antropológicas. Ahorita quisiera darles una introducción sobre lo que serían los grandes temas de la arqueología en México. Algunos vienen de muy atrás, otros son de generación más reciente, más o menos en el orden en el que aparecieron en la investigación. El primero es el viejo pensamiento de que sedentarización, agricultura y cerámica era como un paquete, así un amigo kit, que ocurría de pronto a cierto momento y que a partir de ahí empezaba la complejización socioeconómica y política de la sociedad. Y eso ha tenido muchísimo desarrollo en los últimos años y ya sabemos que es un modelo totalmente rebasado. Y hay que volver a ver cómo lo explicamos, obviamente. Segundo es uno de los grandes temas de la arqueología social latinoamericana y en general pues, la arqueología en el mundo del origen del Estado. Tercero, que está muy ligado con el segundo, es el del urbanismo. Hay o no hay ciudades en las civilizaciones arqueológicas de México. También ligado con los 2 anteriores del concepto de Mesoamérica que utilizamos a cada rato. Y de más reciente desarrollo son los acercamientos sobre etnicidad e identidad. Entonces iré pasando, dando los puntos sobresalientes de cada uno de esos temas para ubicarles sobre lo que es el cuestionamiento y la controversia que no está resuelta. Todos esos temas se siguen manejando de manera habitual aquí en México. El primer paquete, y no se apuren, le mando el PDF también porque está relax. Es la idea del viejo modelo, sedentarismo, agricultura, cerámica, el modelo combinado. Que todo aparece de repente y que eso hubiera sido el punto de partida de una complejización muy rápida de la sociedad y cuáles son las implicaciones de que ese modelo ya no sea válido. El viejo modelo era eso,
Entonces tenemos ahí los pobladores de la zona rusa, el viejo continente. Están los mamuts que van corriendo delante de grupos de cazadores que los andan persiguiendo, y entonces lo que uno se va y el otro persigue, y aprovechando que es la época glacial, que hay gran parte del agua de los mares que está atrapada en el casquete polar glacial, hay partes, franjas de tierra del estrecho de Bering que están por encima del nivel del mar, pues tienen donde pasar los mamuts y tienen donde pasar los cazadores, y en esa persecución amable pues terminan llegando desde Canadá y en muy poco tiempo aparecen hasta Tierra del Fuego. Esa es la vieja idea de esas maravillosas representaciones de Iker Larrauri que pueden ver todavía en el Museo Nacional de Antropología, que son de los 50, 60, donde vemos ahí el hombre mamut, así bien macho, así echándose al plato un mamut, así, es la vertiente muy heroica del poblamiento de América. Y es bastante lógico que eso se haya encontrado, porque la herramienta que utiliza esa gente muy temprana de la época del poblamiento son esas maravillosas puntas de flecha tipo Clovis, tipo Clofolson, que pues cualquiera va a reconocer como una herramienta humana. No es una piedra cualquiera, es un artefacto muy especializado. Y la otra ventaja es que también se ha encontrado clavado en los huesos de megafauna, entonces tampoco hace falta, digamos, mucha pericia para decir, oh, mira, aquí hay cazadores de megafauna, tenemos un mamut y en medio del mamut tenemos una punta, entonces eso respalda todo ese modelo. En los últimos años, probablemente, bueno, más o menos de los 90 para acá, se dieron cuenta que ese modelo no es incorrecto, pero es demasiado simple, como la mayor parte de los modelos, y que no hubo una sola penetración, que sería esa penetración que vieron por medio de las placas glaciares del centro de Estados Unidos hasta el sur, sino que al mismo tiempo, y probablemente un poquito más temprano incluso, hubo una penetración costera de grupos que no eran cazadores de megafauna, que más bien era modelito así como esquimal. Entonces, grupos pequeños que se mueven pescando animales pequeños, recolectando lo que alcanza a crecer sobre las orillas de las costas, y su complejo material es excesivamente escaso. Son tiendas de campaña de pieles, son kayaks también de madera y de pieles, son nazas para pescar, son arpones donde el único pedazo de piedra es ese pedacito chiquito que le ponen encima, que ya cuesta un montón de trabajo encontrarlo, no como las puntas flores, que son las cosas chulas. Y aparte de que ese material cultural es muy escaso, debido a la tectónica de placas, que la placa del Pacífico pasa por proceso de subducción. Hace subducción, sí, andaba de subductiva, pero no hace subducción con la del continente americano. Quiere decir que a través del tiempo, lo que era la costa en la época del Pleistoceno, por el cambio, queda ahorita como 30 kilómetros adentro. Entonces, si buscas dónde están los pobladores costeros, no los vas a encontrar en la costa, los vas a encontrar 30 kilómetros adentro. Entonces, hasta que les cayera el 20 a los arqueólogos, y que no tenían que buscar gente costeros en la costa, sino tierra adentro, empezaron a encontrar toda una serie de campamentos donde había una industria lítica muy primitiva, de unas lascas, piedras de molienda, aprovechando las rocas que estaban ahí mismo. Entonces fue muy difícil lograr identificar eso, pero ya que empezaron a buscarlo, lo encontraron en todos lados. Entonces, tenemos un nuevo modelo en esa transición del Pleistoceno al Holoceno.
que es más o menos 8.000 a.C., hace 10.000 años. Cuando termina la época glacial, empieza a calentarse el clima, empieza a derretirse el hielo y empieza a crecer la vegetación. Bien, de todos lados, en la parte alta es un bosque mesófilo, en la parte baja es un bosque subtropical y tropical. Y eso, para los fines de esos primeros pobladores, les genera un cambio total. Entonces, ¿de ahora qué? Y ese cambio de clima es verdaderamente dramático para los cazadores-recolectores de megafauna que se han encontrado sobre todo el altiplano. ¿Por qué? Porque era la zona más fría donde acostumbraba a vivir la megafauna que ellos buscaban. A nivel social es un tremendo cambio porque para cazar mamuts o megafauna necesitas bandas grandes. No lo bajas tú solito, no eres tú con tu punta clovis que te vas a echar a los mamuts. Necesitas, como la imagen de Iker Larrauri, 5, 10, 15 tipos. Entonces, si tienes 15 tipos, tienes 15 mujeres, cuando menos, tienes, con suerte, otros 20 chamacos, y pues 15, pues tendrás a lo mejor entre 10 y 12 abuelitos. Estamos ya hablando de grupos de arriba de 50 personas. Es bastante gente. De pronto, cuando se te acaba tu megafauna y empieza a crecer tu bosque, es demasiada gente. ¿Cómo les das de comer? Un conejo no da para 50. Un mamut sí, pero un conejo no. Entonces, a ellos a nivel social necesitan cambiar de grandes bandas a pequeñas bandas. A nivel económico, no solamente es la proporción de los tipos de alimentos, se pasan de una carne de alimentación bien cárnica, puro bife, un poquito de granos, se pasan a muchos granos y poco bife. Y incluso a veces ni a carne llegan, entonces les cambia a nivel biológico toda su dieta, en muy poco tiempo les cambia. Y a nivel conceptual hay que pensar, les cambia totalmente su mundo. Desde grandes espacios vacíos, tipo tundra, se les cierran las perspectivas, se les viven en bosque. Todos sus referentes cambian, sus referentes espaciales, sus referentes sociales. En la época de los cazadores de megafauna, tu valía como miembro del grupo era tu capacidad de echarte un mamut. Si ya no tienes mamut, ¿cómo compruebas tu valía en tu sociedad? Un poco como los Masái, cuya valía se evalúa si pueden matar un león. Ahorita que ya no tienen el derecho de matar leones como rito de paso, ¿cómo logran tener una vieja? Que lo único que podía escogerse a una mujer era después de haberse matado un león. Dios, te cambia tu referente. Pues para esa gente, cazador de megafauna, es un cambio brutal y les debe haber venido de feria. Mientras, para los tipos que habían venido por la zona costera, de por sí eran bandas más pequeñas, de por sí tenían menos proporción de alimento cárnico, porque era la pesca de animales pequeños, y tenían una mayor proporción de alimentos vegetales. Básicamente, lo único que les cambia, que en vez de tener un bosque de tiempo frío, tienen un bosque de tiempo tibio o de tiempo caliente. Se adaptan a un ambiente boscoso en el que siempre vivieron. Y ellos se adaptan muy rápido, porque estamos viendo, al poco tiempo de darse el cambio climático, esos tipos están pescando almejas, cazando venado, pecarí, conejo, serpientes, iguanas, tortugas, puras cosas chicas que ya acostumbraban a hacer. Ya están consumiendo maíz y ya tienen cacao, tomate verde en anchas higos. ¿Por qué? Porque van pepenando como siempre han pepenado en toda su vida. Entonces, para ellos el cambio, tanto a nivel social, a nivel ambiental y a nivel referente, no es tan fuerte. Y eso es interesante porque podría explicar por qué las tierras bajas de México tienen una ventaja de dinamismo social mayor que los cazadores de megafauna, que tuvieron que tener una adaptación conceptual, física y social mucho más violenta.
Esa es la primera implicación. En términos teóricos, empieza a meter ruido en la famosa revolución neolítica de Child, del que hablamos en la sesión pasada. Él había dicho justamente para Mesopotamia se da ese cambio conjunto, sedentarismo, agricultura, domesticación, cerámica, todo va junto y es el salto cuántico donde empieza el humano a desarrollarse de una manera mucho más compleja, como el arranque del inicio de la evolución hacia la civilización. Entonces ya sabemos que no sirve, porque donde se pensaba que aquí en México eso se daba en 2000 a.C., resulta que cuando menos el cambio a una agricultura incipiente, un sedentarismo incipiente es de 8000 años antes de Cristo. Mientras que la cerámica aparece, si bien nos va, como en 1600 antes. Entonces una bicoca de 5500 años. Es un chorro de tiempo. Implica también una modificación de otra propuesta que había de que los olmecas eran la cultura madre, porque los olmecas eran los que inventaban la agricultura, el sedentarismo y la cerámica. Entonces ahorita sabemos que el sedentarismo y la agricultura son mucho más antiguas, por milenios. La cerámica todavía es más antigua que los olmecas, aparece 2000 antes, 1600 antes, los olmecas era para 1200. Entonces, tanto como cultura madre, igual y sí, igual y no, pero hay que volver a ponerlo en perspectiva sobre ya toda una dinámica de desarrollo que se da sobre milenios antes de que podamos ubicar los olmecas. Segundo tema, si nos abrevio, porque si no, eso es tema para toda una clase, en tu curso semestral. Mesoamérica. Mesoamérica, gran tema, pensado, controvertido aquí en México. ¿Qué es Mesoamérica? Pues, primero, perdón, tiene implicaciones. Ese modelo de combinado del poblamiento tiene elementos de impacto también sobre Mesoamérica, que se maneja Mesoamérica como una sociedad agrícola compleja estatal que tuvo un solo origen al momento del descubrimiento de la agricultura, y como está reventado el modelo combinado, ahorita hay que ver, aparentemente hay dos transiciones. En la zona tropical costera, esa gente es muy tempranamente sedentaria y agrícola. Y en el altiplano aparentemente primero son agrícolas y después sedentarios, mientras en el trópico son primero sedentarios, aunque todavía sean básicamente recolectores. Entonces pasan dos cosas. Entonces, Mesoamérica tiene un origen, un núcleo duro, o tiene dos núcleos duros. La tradición de los pobladores costeros y la tradición del altiplano, los descendientes de los cazadores de megafauna. Son implicaciones que hay que masticar. Segundo tema, ahí me dicen por la segunda. Origen del Estado. ¿Por qué es tan interesante el concepto del origen del Estado? Para empezar, hoy en día todo el mundo vive en un Estado-nación. No hay un país del mundo que no esté integrado en un sistema estatal. Puede haber diferentes grupos con diferentes niveles dentro de cada estado, pero cuando menos a nivel formal, todos los países que conocemos funcionan como estados. Ese tiene poca profundidad. El Estado surge hace 3-4 mil años. En términos de la trayectoria del humano en el mundo, si empezamos con el Homo habilis hace 250 millones de años, es como que el último segundo de la evolución humana. Y cuando se empieza a ver en términos históricos, surgió de manera independiente en muy pocos casos. Aquí los tenemos. Sería posiblemente en Egipto,
en Sudamérica, en Mesopotamia, en la India, en China y en México. Y en la medida que esos centrales, a ver si ven la flechita, ¿sí se ve la flechita? Sí. Que podría ser Mesopotamia la más vieja que haya entonces exportado su modelo político hacia la India por un lado y hacia Egipto por el otro. Entonces ya nomás tendríamos 4 núcleos: Mesopotamia, China, Sudamérica y Norteamérica. 4 surgimientos independientes de sistemas estatales. Y ahorita todos estamos así. Decimos cómo es posible antropológicamente, que es un Estado, una sociedad clasista institucionalizada, donde hay una concentración de poder económico y político, organizado con fronteras territoriales, con un acceso diferenciado a los recursos y con un monopolio de la fuerza. Es la definición moderna, donde ya existe la policía, el ejército y todo. Y la pregunta es ¿por qué se popularizó esa forma de gobierno si es esencialmente injusta como organización? Porque es desigual por definición, porque hay un grupo gobernante y los otros que están subordinados. Entonces, ¿cómo es que toda la humanidad en el espacio de 4.000 años haya optado por ese sistema? Entonces, la vertiente europea histórica dice, fue por difusión. Una gran solución, alguien inventa la idea y la exporta o la impone a los demás. La vertiente antropológica dice, no, es un estadio de desarrollo humano en el que el Estado sería la culminación de un desarrollo sociopolítico propio del hombre. La ley antropológica. Tenemos toda la bronca, que ya tiene sus años, donde, por ejemplo, tenemos los varios estadios que vienen de más atrás, de Morgan y todo, finales del siglo XIX, donde hay la barbarie, el salvajismo, la barbarie y la civilización. Eso ya son vertientes un poquito más recientes de los 60s, donde hay los grupos, pues sociedades igualitarias o bandas, lo más temprano, de ahí las tribus, que ya serían los agricultores tempranos, las jefaturas, que ya serían, digamos, ya sistemas de cacicazgos, y últimamente los estados. Y hay la eterna pregunta, si el gobierno se hace por consenso o por coerción. Service dice que es por consenso, el famoso contrato social al estilo Rousseau, y Fried dice, no, pues el estilo Carnero, ahí el que pega más duro es el que se queda con el poder. Esa es una pregunta filosófica, que no sabemos. ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por la naturaleza? Entonces, sí, otra vez entramos en las discusiones difíciles de resolver. Entonces, bueno, dentro de ese marco evolutivo, pues tenemos las aldeas igualitarias que en un tiempo posterior empiezan a tener un cacicazgo, un jefe que los controla. Cuando un canijo más fuerte logra controlar los cacicazgos, ya tendremos un cacicazgo complejo, y si ya surge uno más fuerte, pues ya tendremos un estado controlando 4 niveles administrativos de asentamiento. Es lo que tenemos hoy en día: municipios, estados, gobiernos federales. Ahorita es el municipio, estado, sí. Gobierno federal, me falta uno. Estado es comunidad, municipio, estado. Sí, el estado federal están los estados individuales, dentro de los estados hay municipios y abajo son comunidades, pero no tienen figura legal. Bueno, sí, son las aldeas independientes igualitarias, que no tienen, digamos, función administrativa. Entonces, básicamente es el sistema que tenemos hoy en día, pero que se está buscando también en la antigüedad.
que es el Estado primario, esos originales, esos 4 o 6 u 8, como quieras, y los estados secundarios, los que se vuelven estados porque ya otra gente tiene un sistema estatal y lo adoptan o se los imponen. Entonces lo que andamos buscando es cómo surge el Estado arcaico, la primera invención. Igual puede haber varios modelos, ¿vale? En algún lado puede ser por coerción y en otro lado puede ser por consenso. Hay que analizar el asunto. Las primeras propuestas en los años 60, 80 eran de encontrar las causales principales. Había una sola razón, que siempre iba a ser el mismo fenómeno en todas las sociedades. Y una de las más importantes era el crecimiento demográfico. Esa es la revolución neolítica de China. Empiezas a hacer agricultura, de pronto te empieza a sobrar comida, entonces empiezas a tener más chamacos porque se te van a sobrevivir. Si eres la vieja de un cazador-recolector o de un cazador de mamut y tienes que andar correteando a tu marido, cargando el chamaco mientras anda tomando su leche, pues no vas a embarazarte hasta que el chamaco deje de tomar leche. Es un fenómeno biológico. La mujer que amamanta no puede embarazarse otra vez. Pero si al año le puedes empezar a dar papillas de cereales, otra vez ya quedaste. Y entonces en el espacio de 4 años puedes tener 4 chimpañates que te van a sobrevivir y no uno que más o menos te va a sobrevivir si no lo aplastan a uno. La idea de crecimiento demográfico según ese modelo relativamente sencillo de la revolución neolítica. Ya cuando estás sembrando te va a ir mejor. Ya sabemos que eso no funciona porque hay muchos más problemas de salud cuando la gente es sedentaria que cuando la gente es cazador-recolector. ¿Por qué? Porque generamos un montón de basura, vivimos con nuestros propios excrementos, con los problemas gastrointestinales y una serie de problemas. Pero esa fue la idea original. Entonces, para explicar la presión demográfica como elemento de movimiento social, hay 3 autores que pegaron muy duro. Uno es Carl Wittfogel, la otra, una mujer, una agrónoma, que es Esther Bosrock, y otro, un antropólogo, sociólogo, que es Carneiro. Wittfogel dice que a partir del momento que existe la agricultura, todo va bien, pero como aumenta la población, ya no alcanza la comida, entonces, segundo paso, o plan B, hay que intensificar la agricultura. Intensificar la agricultura siempre implica más mano de obra. Entre más mano de obra necesitas organizar, necesitas alguien que organiza la bola para que implemente las tecnologías de intensificación agrícola. Él lo ve por parte del sistema hidráulico. Dice, bueno, tienes un desierto, tienes un río, en vez de dejarlo pasar, lo atrapas a través de un sistema de canales, lo distribuyes por irrigación y entonces tienes todo un sistema de producción intensiva por terrazas irrigadas. Ahí presto empiezas a tener otra vez más producción, a costo de mucha inversión de trabajo que tuvo que ser organizada por alguien con la visión de lo que es la hidráulica y la irrigación. Entonces ya empezamos a tener una diferenciación social de uno que organiza y los otros que hacen. Y a la hora que ya implementaste eso, otros que no lo tienen, les va a empezar a dar ganas y van a querer quitártelo. Entonces necesitas empezar a defender lo que te costó tanto trabajo. Y entonces empieza a tener conflicto y el que estaba de organizador, pues tiene que empezar a organizar resistencia. Ergo, empiezas a tener sociedades más complejas, con redistribución, con sistemas de protección. Esa es la propuesta de Wittfogel. Pegó muy duro mucho tiempo. Otra era Esther Bosrock, es una agrónoma. Y entonces decía, bueno, hay la propuesta económica que el incremento del alimento
es un aumento matemático, mientras que una población que no tiene merma natural va a tener un crecimiento exponencial. Entonces, la raya verde es la posibilidad de producción agrícola, la raya roja es el crecimiento exponencial demográfico. Donde se cruzan las dos rayas hay una crisis, porque hay más gente de lo que hay alimento. Lo que ella observa es que en cada caso, cuando las rayas se empiezan a acercar unas a otras, la población reacciona antes de que llegue a la crisis, porque ya se perfila la crisis, y optan por hacer intensificaciones agrícolas, de varias formas, no solamente el sistema de irrigación, pueden ser terrazas, pueden ser cambios de cultivos, rotación, X. Cada grupo hará su intensificación de otra manera. Pero reconoce que cualquier tipo de intensificación requiere mayor inversión de trabajo. Mayor inversión de trabajo requiere la organización de ese trabajo y el control de la redistribución de los productos, porque tienen que ser trabajos colectivos. Y entonces, cada vez que se va a presentar o perfilar una crisis agronómica, la población va a reaccionar intensificando la agricultura, aumentando su complejidad social a la vez. Bonito, ¿no? Carneiro es el último, él vive todavía, viejito todavía. Entonces él dice, mira, el origen del Estado se da en terrenos muy circunscritos, donde se puede empezar a hacer agricultura, pero por fuera son áreas áridas. Entonces dice, lo que pasa, que en esos lugares privilegiados donde se puede dar el origen de la agricultura, va a empezar a crecer la población y de pronto se van a encontrar atrapados, van a crecer hasta que estén atrapados por la franja infértil que está en torno a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hay más gente que recurso, no hay más territorio donde acudir a menos de irte lejos. ¿Qué pasa? Surge el conflicto, los fuertes le pegan a los débiles y quedan como jefes. Se apañan la redistribución, se quedan como otros, dan poquito a los otros y queda la sociedad compleja. Sobre el principio del conflicto en territorios circunscritos, es la famosa teoría de la circunscripción. Entonces él liga directamente el descubrimiento de la agricultura, crecimiento poblacional, alcance de un sistema de no sustentabilidad, conflicto, Estado. Esos son modelos que trae Sanders aquí a México en el marco de la ecología cultural de los años 50 y pega muy duro. De verdad hay que decir que este modelo tiene el cuero duro porque sigue habiendo gente que le cree a pies juntos. Y él dice, sí, el modo de producción agrícola mesoamericano es de roza y quema, se puede intensificar solamente en el altiplano porque en la zona tropical los suelos son demasiado someros y no permiten la regeneración suficiente, entonces va a haber intensificación en el altiplano, que va a llevar a un aumento demográfico diferencial entre las zonas áridas y las zonas tropicales, que van a llevar a una nucleación de la población para controlar y proteger las zonas de intensificación, que van a llevar a una especialización y ya vas a tener ciudades, sociedades complejas. Por él, dentro de ese determinismo ecológico no puede haber ciudades en el trópico húmedo porque únicamente dependen de roza y quema. Ya. Si tienes un sistema así, no puedes complejizar. Necesitas poder intensificar la agricultura. Roza y quema no alcanza. Es el modelo de Sanders. Flannery se opone un poco a los prime movers porque concibe medio ambiente y sociedad humana como un sistema.
que interactúa entre ellos, y si uno de los subsistemas se modifica, va a desarrollar o va a desencadenar un cambio en todo el sistema. Pero él, al fin y al cabo, sí le cree, igual que Renfrew, que ningún sistema puede cambiarse a sí mismo. Acuérdense, es la época 70s, 80s. La ecología cultural, los cambios vienen por fuera, no se considera todavía la posibilidad de la agencia humana. Entonces, como dice, normalmente un sistema busca el equilibrio, y solamente si hay un input externo que modifica ese equilibrio, se va a modificar todo el sistema buscando un nuevo equilibrio. Son influencias de modelos de geografía humana y económica, y de ahí la importancia de conceptos como el área de sustento, el terreno mínimo necesario para permitir la supervivencia de ciertos grupos, y la existencia de intercambio de materiales para subvenir a las necesidades. Hasta los 80s, incluso 90s, cualquier estudio del Estado es muy monolítico. Tienes el Estado, que es un sistema jerarquizado, con un personaje al frente que controla y de tamaño grande, es una vertiente muy occidental. Pueden seguir viendo en el Museo de Antropología, es, por ejemplo, el concepto del Estado Mayor, Kujunlahau arriba, las élites, las familias reales y los linajes, los artesanos y luego los campesinos. Con el posmodernismo, el estudio del Estado se empieza a hacer más sutil. Hay una ponderación del problema si un Estado debe ser grande o podría ser chico. Hay una ponderación de cómo se organiza un Estado, si de veras ese personaje a la cabeza es tan todopoderoso como sugiere el modelo, o si él tenía que negociar su poder con grupos que él no estaba manejando y controlando, y quién tiene cosas que decir en ese aspecto. Por ejemplo, pues Teotihuacán, cuando lo manejan en un principio, es un superestado, 10.000, 15.000 kilómetros cuadrados. Está serio. En el posclásico, históricamente se empiezan a dar cuenta que un arte de posclásico puede ser una cosa chiquita. 500 kilómetros, va bien. Los mayas, que tratan de parecerse a Teotihuacán, hay gente como los autores Chase y Chase que dicen, bueno, un Tikal, un Calakmul puede haber tenido un territorio de hasta 8.000 kilómetros cuadrados. Otros dicen, no, es demasiado grande, la mayoría son mucho más pequeños, 1.200, 2.500. Hasta que tienes un tipo como de Montmoray que trabaja la parte alta de Guatemala y dice, no, pues yo tengo territorios también 500 kilómetros cuadrados. ¿Cómo volver a concebir el Estado mesoamericano? Puede haber verdaderamente un Estado de 500 kilómetros cuadrados, en términos occidentales dirían no. Pero tenemos estados modernos pequeños, Liechtenstein, Luxemburgo, ¿cómo se llama ese entre Francia y España? Andorra. El Vaticano. ¿Qué tamaño creen que tiene el Vaticano? ¿El tamaño de ciudad? Menos. ¿El tamaño de ciudad universitaria? Menos. Por Dios, no sé cuál es el tamaño de la ciudad universitaria. ¿Cuánto mide la universidad? El Vaticano son 64 hectáreas, pero es un estado libre de soberano. El tamaño es algo relativo, incluso todavía en nuestra sociedad. Luego hay la propuesta como de Marcos, que decía, tienes el sistema centralizado y siempre es así, si hay un estado va a haber un jefe de cabeza. Marcos dice, bueno, no, hay un desarrollo
ya empieza a reconocer que puede haber estados de otra naturaleza. Entonces, bueno, hay un cacicazgo, o varios, que se van a integrar bajo una figura principal que va a integrar un gran estado territorial que lo va a aguantar una generación, 2 generaciones, X generaciones, pero después va a perder ese poder. Y se van a empezar a fragmentar los elementos constitutivos de los antiguos cacicazgos que ya se transformaron dentro de un sistema estatal, que ya se van a autonombrar como estados. Entonces, primero debe haber un paso de cacicazgos a estados, a pequeños estados. Algo sería así como Teotihuacán. Se ha propuesto para la zona de Teotihuacán, se ha propuesto para la zona maya, se ha propuesto para muchos lugares. Ya sabemos que tampoco funciona, porque en Veracruz lo que encontré que puede haber sistemas centralizados, sistemas segmentarios al mismo tiempo. No necesitas transitar primero de cacicazgos a un gran estado territorial, no es necesario. Desde cacicazgos puede haber desarrollos directos, que nunca crecen, se quedan chiquitos. O, no sé, la historia de tributos de las mexicas cuando conquistan la parte de Toluca, sí se ve como toman el Altepet de Xanatlaco, por ejemplo, de Atlaculco. El sistema mexica ya es imperial. Ya estamos hablando, un imperio es un estado que controla otros estados. Los mexicas surgen como estado y empiezan a incorporar una serie de estados por fuera. Sí. Entonces, por eso ya se llama imperio. Y ellos se extraen tributo de los estados subordinados o ya conquistados. Entonces, ese ya es un sistema todavía más adelantado. Es un modelo muy evolucionista de verlo, es como decir que es una gran. Así es el problema. ¿Por qué el Estado? Si sabemos que es un sistema por definición desigual, ¿por qué funciona? ¿Y por qué da la pauta a volverse imperio? ¿Y por qué ocurre eso después de millones de años de felicidad de cazador-recolector? Dentro de la organización interna, lo que estábamos viendo, que empiezan a empezar ya en el posmodernismo, a empezar a buscar los componentes dentro. No solamente la jerarquía, quién manda y quiénes son los oficiales subordinados, sino entre esos subordinados, cómo van. Entonces empieza a haber estudios de facciones políticas. Puede ver por la iconografía, se puede ver por la epigrafía. Hay varias maneras de verlo. Se empieza a analizar si una organización es segmentaria, y empiezan a surgir modelos del estado segmentario, estado teatro, estado galáctico, donde el poder es de tipo ideológico y no político-económico. Están las propuestas de jerarquía que vienen de modelos de la economía, donde sistemas o empresas no están organizadas de manera jerárquica, sino por módulos de igual importancia que interactúan entre ellos, pero sin que haya un organigrama vertical. ¿Cómo cuál? Facebook. El sistema, la empresa de Mark Zuckerberg no es piramidal, son sistemas jerárquicos. Hay grupos que trabajan juntos y que manejan otro rubro, pero no están integrados en una jerarquía vertical. Cada uno tiene su propia autonomía y trabajan juntos. Funcionan, son modelos nuevos de empresas, donde no hay verticalidad, donde son grupos más jerárquicos que trabajan en red. Las redes de investigación son modelos jerárquicos. Varios grupos de investigadores dentro de universidades están colaborando a través del mundo de manera horizontal para aportar investigación nueva. Son sistemas jerárquicos que trabajan en red. Es un modelo reciente. Y otro modelo de la economía es el modelo dual procesual, que ese también viene de quién maneja la lana. Entonces eso lo propone Blanton y dice que
separarlos es el ingreso, de dónde obtiene el ingreso el gobierno. Y entonces dice, están los sistemas corporativos y los sistemas exclusionarios, por eso lo llama sistema dual. Y ninguna sociedad es puramente corporativa ni puramente exclusionaria. Pero para diferenciarla hay que ver de dónde obtiene su gana el gobierno. En el sistema corporativo, el gobierno obtiene su dinero de la misma población, por ejemplo agrícola. Y entonces, a la hora que depende de la población, necesita negociar el poder con sus bases. En un modelo exclusionario, el gobierno le importa un comino su población porque recibe su ingreso de fuentes externas, ya sea comerciales o control de materias primas, o de sistemas de rutas de comercio. Pero son tres posibilidades. Y lo tenemos, por ejemplo, en México. Entonces, el petróleo es un gran paquete de ingresos, la tercera parte del ingreso de México es el petróleo. El gobierno controla el petróleo, entonces, nada. Le da cierta autonomía a los reclamos de la población. Y él propone varios casos, por ejemplo, de sistemas donde hay un control, por ejemplo, del recurso directo de la plata, el sistema colonial español. La colonia española controla la explotación de las minas del Nuevo Mundo, recibe toneladas de plata y oro cada año, y la población de España siguió jodida y sigue jodida hasta el día de hoy. Es un sistema casi totalmente exclusionario. Y eso sí, se acaba la colonia, se acaba el ingreso y el gobierno de España se queda tan jodido con su población. El problema del sistema inclusionario son los modelos. Entonces ahí él anda viendo que básicamente sigue siendo un modelo económico y se puede rastrear arqueológicamente. Se puede conocer el estado de la población, se puede conocer de dónde tiene su recurso el gobierno, porque se va a reconocer en los palacios. Entonces vas a ver la relación entre los dos. Otro tema, el urbanismo. Está ligado, porque muchas veces se ha ligado urbanismo al Estado. La gran pregunta es si hay ciudades en México, arqueológicamente. En el siglo XIX consideraban civilización igual a ciudad, igual a cultura, igual a urbanismo, igual a Estado. Entonces, otra vez el paquete. Los modelos simples tienden a juntar las cosas. Los modelos complejos tienden a separarlas. Hay los grandes teóricos que son las bases, todos los teóricos de las ciudades son occidentales, lo que nos sesga nuestra percepción de qué es la ciudad. Hay Max Weber, que hace un trabajo similar que se llama Die Stadt en su gran serie de libros Wirtschaft und Gesellschaft, Economía y Sociedad. Está un poco más tarde, en los 30, tienes Louis Wirth, el americano, Urbanism as a Way of Life, pongo ahí los trabajos más connotados, Schöberg, Castells, Manuel, que es español pero que publica en francés. Ya entramos con los antropólogos que empiezan a estudiar lo que sería la ciudad no occidental. Y en general todos ellos están de acuerdo en estos elementos que pongo ahí en negritas. Una ciudad es un lugar donde hay mucha población, más que en otros lados, donde reside gente distinta al ámbito rural, la gran dualidad rural-urbana, y que realiza funciones de sector terciario y secundario, no de terciario primario. Entonces, una versión muy occidental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que por aquí en México eso no funciona. Y el que nos lo trae a la arqueología es el mismo que inventó la revolución neolítica, es de Gordon Child, que ya nos trae la revolución urbana, la
eso también pega muchísimo, viene del materialismo histórico, entonces para él todavía trabajando en el marco de referencia de la historia cultural, hace su lista de características, ¿no? Y hace una lista de 10 características para hablar de sistemas urbanos. Una población grande en un asentamiento grande, una ciudad. Una especialización de tiempo completo y una división de labores compleja. Pues tú eres artesano ceramista y tú eres artesano metalurgo y tú eres arquitecto o maestro de obra, cuchara, media cuchara y lo demás. Y así se organiza la sociedad. Hay una producción agrícola de excedente, de excedente, que se está apañada por el gobierno, que se encarga de redistribuir a quien le viene bien. Lo que presupone la presencia de una clase gobernante dentro de un sistema estatal, en términos secundarios, no sociales, se va a ver reflejado en la arquitectura monumental pública, escritura, ciencias exactas y predictivas como la aritmética, la geometría, la astronomía y los calendarios, estilos artísticos sofisticados y en términos comerciales, evidencia de comercio a larga distancia. Que no se queden así en su aldea, sino, hermano, yo quiero eso, te lo doy a cambio de otra cosa, sistemas de intercambio, sistemas monetarios, todo eso va de la mano. El problema que si nos traemos esos criterios a México, no hay ciudades. Teotihuacán, que sería probablemente la ciudad más grande, compleja y populosa que tenemos, para empezar no tiene escritura, lo que nos mete en un problema en las definiciones de civilización de corte occidental. Ahora se propone que no hay escritura en Teotihuacán porque era una población multilingüe. Entonces no te conviene tener una escritura si no tienes la capacidad de imponer tu lengua a los demás. No habiendo posibilidad de imponer una lengua, pues la escritura va de sobra, mejor vas con símbolos. Y hay muchos símbolos de Teotihuacán, un estilo artístico muy propio de Teotihuacán, que podría servir para generar un concepto de identidad y un sistema de comunicación no escrito. Por ejemplo, como aquí, el metro. Las líneas tienen colores y las estaciones tienen imágenes. No necesitas ser alfabetizado para moverte en el metro. Y aquí agarras la línea verde hasta donde está Laderas, es un camioncito, ¿no? Y de ahí te vas sobre la Rosa y te vagas donde hay un chapulín. Es fascinante, vaya. Entonces, verdaderamente México multicultural, vaya. Puedes ser un indígena, puedes ser un chino, un gringo, te encuentras. ¿Ya? Entonces, los símbolos y los colores son códigos de comunicación perfectamente guiados. Se está manejando. Pero en términos, hay otro problema, en términos de organización social, Milon, que es el que más estudió el sitio en su época, calcula que probablemente 3/4 partes de la ciudad son agricultores. Viven en la ciudad, salen, van a su milpa, cultivan, regresan a casa. Un poco como aquí los de Milpata. Esos son conceptos de los teóricos de la ciudad europeos. La ciudad no puede ser un asentamiento de ocupación rural, va en contra de la definición. Y entonces la otra, si obvias que hay muchos campesinos que viven en Teotihuacán, y si obvias que no hay escritura, pero te pones a ver la organización formal de la ciudad, su tamaño y la densidad de población, con su sistema ortogonal de calles,
calles, de unidades departamentales repetitivas, todos bien organizadas, así como el Mansion for Me. Es una ciudad. Ok, muchos dicen lo mismo. Pero entonces, si Teotihuacán es la ciudad mesoamericana, entonces es la única. Porque no hay ni un otro sitio arqueológico de México que se le parezca. Déjate de eso, no hay ningún otro sitio de todo el continente americano que se le parezca. Entonces, si te vas sobre el concepto de tamaño, cantidad de población y organización vial y todo, no hay otra ciudad. Entonces nos damos de topes. Es un problema no resuelto. Hay una serie de propuestas alternativas, obviamente, y algunas han sido esas. Entonces, las más viejas son Smith, Michael Smith, que tienen un nombre desgraciadamente común que hace difícil encontrar sus publicaciones, porque metes Michael Smith en internet y te salen 2 millones de tíos, obviamente. Su nombre es como aquí llamarte José González. Entonces, no es exactamente lo más específico. Pero es excelente antropólogo y muy bueno, muy crítico. Entonces dice, bueno, si empezamos a ver las propuestas para entender el urbanismo mesoamericano, hay varias vertientes. Hay unos que ven la ciudad en términos ecológicos, justamente la vertiente occidental de Sanders, que es el control y la acumulación de energía. Entonces, para él sí, Teotihuacán es una ciudad y todo lo demás no. El Sanders está tranquilo con eso, no le mete ruido. Está la propuesta funcional de Foxy, que maneja también Castells. La ciudad es algo que funciona de manera distinta a una aldea, en términos de que proporciona servicios que no da una aldea. Entonces él ve 3 tipos de ciudades. Hay ciudades mercantiles, ciudades centros ceremoniales y ciudades administrativas. La ciudad moderna capitalista es una ciudad administrativa generalmente. Hay ciudades mercantiles en el viejo mundo que no hay, él no las propone para México, que serían esos puertos de comercio que se dan en el Mediterráneo con el crecimiento griego, por ejemplo, o esos emporios comerciales que se dan sobre el Báltico con la expansión romana hacia el norte. Hay varios casos. Él dice, bueno, probablemente muchas de las ciudades mesoamericanas caigan en el concepto de ciudades reales rituales, centros ceremoniales, donde vive un rey por ascendencia o por bendición divina, cuyo perfil es más bien de un sumo sacerdote a cargo del bienestar religioso de la sociedad. Otra propuesta es la ciudad como lugares sagrados que reproducen la cosmovisión de la sociedad como un lugar de origen. Se ha manejado mucho para las zonas mayas, pero también se ha manejado a Teotihuacán como que el gran cosmograma, y entonces el hecho de construir ese espacio artificial como la representación del universo es lo que le da esa función diferenciada a la ciudad. Y más recientemente, Amos Rappaport, que dice, bueno, hay que ver, la ciudad no es el ambiente natural donde viven los aldeanos, es el ambiente construido. El ambiente construido se puede estudiar a 3 niveles. Podemos empezar, nivel básico, la construcción por su uso social, objeto, un taller, una casa, una vialidad. A nivel intermedio, dice, se puede estudiar los espacios construidos en términos de identidad, estatus y poder. Pueden comparar tamaños, inversión de mano de obra, calidad de la construcción, simbología asociada, eso puede ser. Y a un nivel mayor se puede ver cuáles son las bases cosmológicas o filosóficas
filosóficas que la construyen de esta manera y no de otra. Porque es diferente una ciudad de Asia de una ciudad de América, de una ciudad de Europa. Y tiene que ver con valores más perceptuales, ideológicos. Estas son la clase de preguntas que él se hace, que ya vienen muy dentro del concepto postmoderno. No es tanto el humano que crea el ambiente construido, pero de momento que crea el ambiente construido, cómo ese espacio construido empieza a estructurar el comportamiento del humano. Empieza a haber una vaivén entre esa estructura y la persona que lo ocupa, que lo hace diferente en un ambiente urbano de un ambiente rural. Entramos directamente ya en percepciones más postmodernas. Smith, en un trabajo adelantado, dice: ok, una ciudad tendrá una traza, habrá una estandarización que sea propia, que existen diferentes culturas, y como herramienta hermenéutica, como metodología para definir una ciudad, dice: bueno, un asentamiento urbano es un centro cuyas actividades e instituciones económicas, administrativas o religiosas afectan un hinterland, una zona periférica. Entonces ahí también ya está viendo que no es la partición rural-urbana que estamos viendo en las naciones occidentales, sino la relación dinámica entre periferia y centro. Y él también necesariamente ya reconoce que dentro de una ciudad puede haber tanto agricultores como no agricultores. Y entonces empezamos a entrar en cosas más modernas, de arquitectura ya matizadas por todas esas vertientes postmodernas. ¿Alguien reconoce el plano? Sí. ¿Y cómo lo entienden? ¿Cómo sabes que este lugar? Porque es la casa de los muertos. Sí. Ah, bueno, ok, pero ya lo reconoces ya con ese tip. ¿Alguien se atreva a levantarse y a venir a decir dónde están las cosas? Ándale, Víctor, aquí, anímate. El espacio más... ¿Dónde están? Sí, más o menos para que se ubiquen todos. Bueno, en la parte superior se encuentra la pirámide del Sol y de la Luna. ¿Cómo me dices? Ese es de la Luna. Ajá. Y esa es la calzada de los muertos, la pirámide del Sol. La calzada de los muertos, Río San Juan, Ciudadela. Ajá. Miguel Alcadrón, para que se está frente. El estacionamiento del museo. Donde está actualmente el museo, pero sí lo propusieron en medio de una plaza. Hacia abajo, Baltica, no sé. ¿Qué creen que significan los colores? Es bastante intuitivo el mapa. Las parcelas, las zonas de... Las distintas trazas en los distintos periodos. Las avenidas, sí, las vialidades. ¿Y el color qué significaría? ¿Cuáles son las más transitadas? ¿Cuáles creen que serán las más transitadas? Las rojas, Ajá. ¿Y las menos? las amarillas, ¿Y las mucho menos? naranjas. Entonces es un código de color, entonces de más rojo a más azul. Entonces de rojo pasas a naranja, amarillo, a verde, a azul, a negro. Negro donde no hay vialidad, negro donde no se mueve la gente. ¿Eso qué les dice?
¿cuáles son los lugares menos transitados de la ciudad? Zona sagrada. La zona sagrada. Y está la Avenida de los Muertos, que es un super eje hasta acá. Pero A partir del momento que atraviesas la ciudadela, que atraviesas el río, es uno de los lugares menos accesibles. Y eso no lo percibimos, porque ¿qué hacemos cuando llegamos a Teotihuacán? Lo primero que hacemos es son lugares donde no había acceso. La manera en que nosotros percibimos Teotihuacán es totalmente ajena a la manera en que tenían derecho de percibirla los antiguos. Ese es, por ejemplo, cosas que nos pueden dar. Ese es un trabajo de sintaxis espacial. Hillier trabaja desde la vertiente postmoderna. Dice, ok, a mí como arquitecto lo que no me interesan en sí los edificios, sino la relación entre los edificios, el hueco, el espacio entre los edificios, por donde uno pasa, por donde uno los aprecia. Empezó a hacer ese código que veo las vialidades y les doy una carga de color. Entre más accesible sea, entre más reducido está el paso, más difícil es atravesar, le va bajando el código de color. Entonces nos permite apreciar, cuando menos para Xolalpa, es la época Xolalpa, la época temprana, no existían todos esos muritos que había dentro de la casa de los muertos. En la primera etapa, Tzacualimicahuatl, la Avenida de los Muertos es una gran avenida abierta. A partir de Tláhuac Tardío cambia. Se vuelve una ciudad muy restringida. El acceso al área sagrada es muy restringido. Por eso es interesante, porque yo le digo a ustedes, su experiencia de Teotihuacán y así dice, derechito, como decía el finado Daniel Molina, el turista es como una chiva de montaña, lo primero que hace es treparse al monte. Entre más arriba la pirámide mejor. Impresionante. Ese es algo que estaba limitado, hay muy poca gente. El concepto de ver la pobre pirámide trepada con miles de gente del 21 de marzo es algo imposible en la sociedad teotihuacana. Habría que invertir el mapa entonces, hacer un mapa contemporáneo. Estaría totalmente invertido, porque todo lo demás estaría negro, porque ya es parte de la zona construida, y las pirámides serían los puntos rojos, vaya a parecer. Sí, serían de veras los puntos, los hotspots de hoy en día. Sería totalmente diferente. Pero eso sería como se vería en Xolalpa. Otra vertiente que ya se está utilizando también aquí en México es el acercamiento de Kevin Lynch, que es bastante viejo, pero que él anda viendo no solamente las vialidades, pueden ver ahí las rayas negras, sino la relación entre las vialidades y lo que serían, que es el rojo, el path, los nodos donde se cruzan las vialidades, los landmarks, que son los puntos visibles, los grandes edificios o los edificios que te sirven de referencia. Los edges, que son las orillas donde no hay visibilidad, y los distritos que están demarcados a través de estos diferentes elementos, que son las vialidades, los nodos y los puntos de referencia. Esa es la imagen de Boston y muestra cómo hay las dos grandes vialidades que van hacia el landmark principal, aquí, con varios nodos para poder también atravesar, pero como toda la ciudad está enfocada, no hasta llegar, sino hasta ver este elemento. Entonces eso ha permitido analizar, por ejemplo, ciudades mayas, y es muy obvio cómo funcionan vialidades, nodos y puntos de referencia. La mayoría de las ciudades mesoamericanas del landmark, el punto de referencia es el pirámide, es lo que nunca pierdes de vista. Sería como el campanario de la iglesia en el norte de Europa, punto de referencia, nunca lo pierdes. Bueno, las grandes ciudades ya están detrás de los edificios, pero normalmente es lo que te permite orientarte hacia el centro de la ciudad. Son puntos visuales de percepción de referencia que funcionan.
simbólicamente. Es muy interesante. Y esas ya son vertientes más modernas. Vale, digo, podemos ir de largo con esas temas. Cuarto. ¿Tercero o cuarto? Cuarto. Mesoamérica. Ahora sí. Mesoamérica es algo que define quién, que se lo encarga. En la época de definir las áreas culturales, estamos en plena época de historia cultural. Entonces, ¿qué define a las civilizaciones de Centroamérica? México y Centroamérica. Entonces se pone a trabajar y escuchan las opiniones de todos los compañeros y dice, ok, lo vamos a llamar, como dice Jiménez Ben Moreno, Don Willy, vamos a llamar Mesoamérica porque Mesoamérica o Centroamérica pues son esos países que son de Guatemala, Panamá. Entonces, México es parte de Norteamérica. Geográficamente México no es Centroamérica. Pues cuando a mí me dicen gringa, digo, no, más gringos ustedes porque ustedes son de Norteamérica. Estados Unidos, mexicanos, de Norteamérica. Yo, nada. Del otro lado. Y en la época, igual que Chávez, es su lista de compras, ¿no? Y de acuerdo a su lista pone ese límite. Es un límite que deja fuera la mitad de México, que ya sería Oasis América y Latinoamérica, que se relaciona con las civilizaciones, o más bien las culturas del sureste y suroeste de Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus rasgos? Agricultura. Agricultura básicamente de la Santa Trinidad, que son maíz, frijol, calabaza, pero también de otras cosas. El algodón, el hule, ¿ese qué es? ¿Cuál? El cacao, ¿no? No. No es exactamente comestible. Bueno, no te mueres, pero no te lo recomiendo. Ay, qué bola de chicos, ¿sabes? Abajo. Es que seco se ve. Muy húmedo. Es que No tuviera piquito. No es tan cigarrito, pero aquí sí enrollaban el fuego. Presentaciones tanto pictóricas como se han encontrado puros en Chiapas, puros delgaditos así, o puros gordos de estilo Montecristo. Cacao, obviamente, muy central en el concepto de Mesoamérica de cacao, y por último, pero no el mundo derecho. La agricultura es una serie de una combinación muy particular de productos. Calendario y escritura, Mesoamérica, la cosmovisión del mundo como con 4 rumbos y un centro. En muchas culturas tienen el concepto de 4 rumbos, pero no tienen el concepto de centro. El quincunce es muy mesoamericano. Y cada rumbo tiene su color. Eso lo compartimos con grupos indígenas de Norteamérica, pero no se sabe si se lo copiaron de nosotros o no tienen original. Es otra cuestión de discusión en el mundo entero. El juego de pelota. Eso también. Bien histórico. Juego de pelota de bola de hule, que se juega con la cadera. Ese es el mero mole de nosotros. Porque muchos pues, tienen pelotas para los pies y pelotas con bastón y no son. Ese, el blanco. Juego de pelota, de bola de hule, jugado con cadera, en una construcción arquitectónica, ese es mesoamericano. Y funcionó re bien. Hasta los años 80, 90, donde empezaron a decir, problema de la validez teórica, dijeron, no, es un modelo histórico-cultural, ¿cómo va a ser válido? ¿Quién sabe qué? Empezaron a tirarle mucha crítica al pobre concepto, pero se sigue manejando. Hay un montón de gente que lo
concepto original del Kirchhoff de los 40 se sigue manejando como área cultural. Y se va a encontrar manuales, libros de síntesis, vas a encontrar Mesoamérica como área cultural sin problemas. En los 60 le dieron un giro en la arqueología social mexicana y ahí Enrique Nala, Eduardo Matos, varios que lo manejaban, donde tomaron la idea que Mesoamérica no es nomás una serie de rasgos, sino Mesoamérica es justamente una de las cunas mundiales del surgimiento del Estado arcaico. Y entonces dice, nace el Estado en Mesoamérica y entonces todos estos grupos dentro de México que adoptaron el sistema estatal son mesoamericanos. Los que no tienen el sistema estatal, todo Norteamérica, bueno, y cuando ya baja un poquito demasiado ahí, Costa Rica, Panamá, esos tíos, bueno, ya tiene estado. Pero toda la bola de gente que está entre medio de los dos, que alcanzaron un sistema estatal en clásico postclásico, esa es Mesoamérica. A ver, bonita propuesta. Luego hay el sistema mundo, viene de la economía, Wallerstein, todo eso, centro, periferia, etc., que empezaron a decir, no, Mesoamérica no es esa área que tiene el Estado, porque entonces, ¿qué hacemos con Occidente? Tenochtitlán, Tezcatlan, todas esas cosas, y los Huachilitones. Hay muchos que dicen, bueno, esos son cacicazos, no son estados, pero están en esa mancha. Entonces, ¿cómo los metes? Porque son o no son. Si no son estados, no pueden ser mesoamericanos, pero ¿por qué están ahí? ¿Por qué hay intercambio? ¿Cómo hacemos? Y si no hay problema. Si descartas el problema del Estado y manejas un sistema de centro-periferia, te cabe perfectamente el occidente, el sur, el este, el norte, todos son periferia del centro. Ah, y ese es Mesoamérica. Mesoamérica es su centro con toda su periferia, y entonces ya los norteamericanos y los centroamericanos ya quedan en la periferia externa ideológica, y ya después de funciona, es la propuesta económica. Y obviamente también hay sus problemas. El problema económico, la metalurgia no es mesoamericana, nos viene de Sudamérica y de Norteamérica, entonces medios de sistemas económicos, cómo es que un centro puede recibir una tecnología de gran importancia económica por fuera. Te mete ruido otra vez. Hay unos que dicen, bueno, es centro-periferia, pero suntuario. Pero entonces ya no es la teoría de Wallerstein, porque Wallerstein es una teoría económica básica, es de sustento, no es suntuario. Entonces, a través del modelo. Entonces, digamos que ninguno de esos termina de cuajar muy bonito. Está la vertiente de López Agustín que dice, no, Mesoamérica no es ni político ni económico, es un grupo de sociedades que adoptaron un bagaje ideológico que viene de un núcleo duro. Entonces todos los que comparten en ese núcleo duro son mesoamericanos. Entonces es una unidad ideológica. Entonces no importa si eres Estado o no, no importa si eres periferia o centro, si compartes el núcleo duro, ya lo hiciste. Eres mesoamericano. Es la propuesta de eso. Entonces está otra alternativa y todo eso viene sobre ti. Dice, Esa propuesta de núcleo, ¿cómo cambia el área mesoamericana? Pues no mucho, porque se siguen casi con las mismas límites culturales. Pues siguen siendo básicamente el mismo parche, vaya, un poco más grande, un poco más chico. O sea, lo que están entonces haciendo es solo una apología de
Sí, no, por ejemplo, en el sistema político sí dejaban partes fuera, que eran no mesoamericanos. Los guachimontones es otra cosa. Y en el sistema económico hay elementos, te decía, como la metalurgia, que no se deja meter bien en un modelo de sistema mundial, pero que es una evidencia, que no podemos negar, que se negar oro y plata por todos lados a partir del clásico tardío posclásico. López Austin, en su núcleo duro, depende, vaya, ciertas cosas tienen también ligazón con Norteamérica y otras con Sudamérica, pero sí considera que hay núcleos duros propios de aquí. Entonces ahí también es qué está dentro del núcleo duro. Todos son problemas de definición. ¿Cómo lo defines? Pues cada quien propone su propia definición y de acuerdo a su definión hay cosas que entran y cosas que no entran. Te digo, son términos que se siguen discutiendo. Nada está resuelto, siguen siendo, si va a llover otra vez, espero se pasa. Luego hay María Retijers que dice, no, Mesoamérica no es ni político, ni económico, ni simbólico, es conceptual. Es una forma de vivir. Alguien que vive con el concepto de tener tu centro donde vas a tener tu cancha de pelota, hacer rituales de decapitación o de sacar de corazón, tener intercambio a larga distancia, utilizar ciertos tipos de herramientas, tener tu sistema de vida basada en la agricultura con maíz, frijol, calabaza, y si puedes conseguir cacao estás feliz. Todo ese paquete de la forma de vida del mesoamericano, eso es lo que califica el mesoamericano. Y eso es lo que ella ve como hay una expansión de esa forma de vida hacia el norte que no tenía contemplado Kirchhoff, porque Kirchhoff lo delimita para el siglo XVI. Ella ve formas de vida mesoamericanas hasta Durango. Casi ahí hablándose a Paquimé, que Paquimé no es mesoamericano, son gente que tiene contacto con Mesoamérica, que les compra cotorros, por Dios. ¿Sí? Encontraron cotorros en el desierto de Paquimé, pobres cotorros, animalitos de la selva, y los tenían vivos porque tenían las jaulas. Y esos llegan hasta las quivas de la zona del Chaco. Tienen cotorros, tiene una señora que trae un quetzal en una mano y un cotorro en el otro, pintado en las quivas del Chaco Carne. Claro que son pájaros con plumas muy vistosas, pero se pueden imaginar el tipo cargando el cotorrito ahí contra sí, porque ahí casi en el norte, cotorrito mismo. Y los llevan vivos hasta allá, pero si ves la señora y los pajaritos están vivos, ¿no? Fascinante. Entonces sí, hay un crecimiento y lo que encuentra en Durango dice, mira, aquí tengo gente que tiene su centro ceremonial, que tiene su cancha de pelota, que tiene su decapitación, que tiene maíz, frijol, calabaza, que tiene su código de piedra verde, no nomás es el símbolo, no nomás es la economía, no nomás es la política, no tengo estado, pues. Lo que tengo aquí, esos tipos no pueden ser estatales, están tan desperdigados y así trepados a una sierra porque ahí están en un mar de cazadores y recolectores que dicen, oye, tú tienes un montón de cosas buenas, voy a venir a hacer guerra de raza de vez en cuando, entonces tienen que estar ahí listos. Pero su forma de ser es mesoamericana. Los símbolos a los que recurren son mesoamericanos, es una forma de vida. Otro que, si tienen sentido crítico, se lo recomiendo que lo lean. Es la interpretación étnica, divergente, con toda la capacidad del razonamiento descartiano y el francesito nos viene a decir que Mesoamérica son los nahuas. Los nahuas son unos cazadores recolectores que vienen del norte, pero son gigantes. Pero llegan al área que va a ser Mesoamérica, que todavía no lo es porque ellos acaban de llegar, y se encuentran con los
olmecas y les viene bien, dicen, oh, aquí está bueno, y se quedan. Primero encuentran los olmecas. Entonces los olmecas son unos aldeanos, igual, en la costa del Golfo, hacen sus amiguitas, pero todavía no son ni la cultura madre ni el primer estado de Venezuela. Llegan los nahuas, les gusta, se mestizan con los olmecas en términos biológicos, se conocen en términos biológicos. ¿Y qué pasa? Por obra y gracia de esta combinación perfecta genética nace la cultura olmeca. Culturalmente. Pero los nahuas, siendo en el fondo cazadores recolectores nómadas, se aburren de las olmecas y se van, agarran sus caquivaches. ¿Qué pasa? Colapsa la civilización olmeca. Se van a Oaxaca. Sí, leen el libro. Está con todo, pero lean el libro. Después los convence, está bueno. El primer mestizaje. Se van a Oaxaca. Dicen, oh, ya les gustaron las zapotecas. Se vuelven a conocer entre ellos mismos. ¿Qué pasa? Surge el estado zapoteca, un tema común. Se aburren de las zapotecas. Las zapotecas. Se van a Teotihuacán. ¿Qué pasa? Empieza a conocer, surge Teotihuacán. Y así se le sigue el cuento hasta Tula, hasta Tenochtitlan. Y los mayas que nunca recibieron ese bagaje genético, creativo y genial de los nahuas, siguen haciendo sus cosas así, medio estatales, pero muy garripoleadas. No, el tipo es impresionante. Yo me leí eso y no es posible. Es decir, lo escribe y lo dice, y lo creo. Bueno, se lo dejo a su lectura crítica, está muy divertido de ver, sobre todo si se da un poco de arqueología, porque siempre el tipo es pepenador descarado, y agarra de veras lo que le va bien y ignora totalmente lo que le va mal. Porque en términos científicos es un grave error, no lo vayan a hacer ustedes. Bueno, pero el punto también sería por qué las posturas de Duverger sí llegan a tener eco en el ámbito de la antropología, de la arqueología, etc. Porque este libro verdaderamente es inverosímil, y el reciente, que yo digo que debería llamarse Viaje al bordo de lo absurdo, o sea, yo creo que más bien el gran problema de Duverger es que su ego es tan grande que en el de primer mestizaje se cree mexica, o sea, el francés que llega a pasar su gran cultura a todos, y en el último, que no me acuerdo cómo se llama, se cree cortés. Sí, en realidad escribe como cosas que él quisiera vivir. Yo creo que es impresionante, ver un montón de gente y sí, no, porque aparte ahora que sacó el último libro, ¿cómo se llama el último libro? Es que siempre que digo me olvido. Pero en realidad salió en los noticieros y lo entrevistó Leo Patán y lo entrevistó, todo el mundo lo entrevistó, y a fin de cuentas creen que la antropología va en ese camino, la arqueología y la historia. Es grave, sí. Es grave, creo que es grave desde el aspecto de los que estamos en este ámbito. Sí, comparto completamente tu opinión y me da gusto que hay gente con sentido crítico. Y el último que acaba de salir es Vairo trabaja Occidente. Entonces ya vieron que muchos de los modelos de esos hacen el feo al Occidente, así, montones, cosas raras, ahí, capacha, todo eso. Los tachan de no Estado, no mesoamericanos, no. Y entonces dicen, yo propongo que Mesoamérica se puede ver como una ecumenia. Entonces es un modelo del clásico griego, donde el Mediterráneo era un ecúmene, la lengua griega y la lengua franca, y donde todo el mundo comerciaba con todo el mundo. Entonces, los egipcios y los fenicios y los anatolios y los griegos, los romanos, los iberos y los canarios.
Básicamente lo que él propone que ese espacio donde vemos todas esas culturas que fueron espacialmente más o menos definidas como Mesoamérica son series de culturas independientes con sus propios rasgos característicos culturales, ideológicos, simbólicos, económicos, sociales y políticos, pero que están en continuo intercambio y contacto, sin que eso genere mayores conflictos, al estilo del ecúmene mediterráneo en la época, digamos, siglo VI antes de Cristo hasta el Imperio Romano, que esa es la más nueva. Entonces ustedes pueden escoger y cada uno tiene argumentos que puedan respaldar su propuesta. Y según el criterio que tú aplicas, tú puedes definir o no su último, parecemos la identidad, justamente lo que estamos hablando. Hay toda una serie de estudios de identidad que vienen en el marco de la historia cultural, donde toda la cultura era equiparada a una etnia y a una identidad cultural. El ejemplo más brutal, pues obviamente es el nazismo, que dice que los arios eran la raza superior, biológicamente, culturalmente, que estaba destinada a explicarle a los demás cómo hacer su vida. Ese sería, digamos, un estudio o una proyección de identidad en la época historia cultural, que sería primera mitad del siglo XX. Actualmente, cuando hablamos de identidad, nos referimos a toda esa vertiente de estudios postmodernos que empiezan a llegar a la arqueología muy tarde. Muy tarde, lo vamos a ver en el siguiente módulo, por una conjunción más política que conceptual, porque no había manera de hacer arqueología postmoderna antes de los 90. Y sí es cierto que empieza a llegar ese postmodernismo a México después de los 90. Entonces, a la hora de hablar de etnicidad o de identidad, ya no es todo el Estado-nación, donde todos los ciudadanos son de la misma etnia o de la misma nacionalidad, sino que se reconoce que la población de una nación no es homogénea. Básicamente lo que dice es que no todos somos iguales, que va en contra de todas las declaraciones que fueron surgiendo a lo largo del siglo XX, que justamente en un Estado-nación todo el mundo es igual. Entonces ahorita es vuelta de péndulo, no todos somos iguales. Y están los reclamos, los más antiguos, los de la mujer, siglo XIX, las sufragettes de Francia, Inglaterra, de Estados Unidos, de ahí 1800 y tanto, con sus pancartas haciendo manifestaciones, son las primeras en reclamar los derechos de la mujer. Y en términos de antropología y de arqueología hay dos grandes personajes que hay que conocer. Bueno, en arqueología, Elizabeth Brumfield, que es la primera que empezó a trabajar específicamente arqueología de género, y en términos de antropología, la doctora María Rodríguez Chardón de la ENA. El segundo movimiento es de las minorías, que empieza con las reivindicaciones sobre todo negras en Estados Unidos, de los grupos étnicos, los corsos en Francia, después los bretones, después ¿cuáles otros? No sé. Y viene también aquí ya a América. Tenemos en Colombia un investigador importante que es Cristóbal Ñeco, y los indígenas americanos, norteamericanos, con todos los movimientos de los indígenas americanos en Estados Unidos. Y en el sur y en Suramérica, un arqueólogo que ha trabajado mucho desde la misión de EMI, que es Tom Gillehei, en la zona Perú-Chile. Y eso tiene que ver, es el rechazo. Por ejemplo, la historia de Francia empieza, igual como aquí empezaba con los emperadores aztecas, ¿no? Así, cuando estudiaron la historia de México en la primaria, probablemente empezaron con ese
aztecas, pues la historia de Francia empieza con nuestros ancestros los galos. Y esa misma historia de Francia les enseñaban en las islas caribeñas de Martinica y todo. Nuestros ancestros los galos. Entonces digamos que eso funcionó perfectamente bien durante 2 siglos, pero como que ya a partir de los años 90 la gente empezó a decir, digamos. Eso se ha visto, por ejemplo, en términos ya legales en Brasil. En Brasil, antes la enseñanza de la historia era la historia iberoamericana. Ellos también tenían su historia de la conquista y todo. Y a un momento se pusieron de acuerdo, si esos tipos nos vinieron a conquistar, porque esa será nuestra historia nacional. Y optaron por decreto de ley de que ahorita la historia en Brasil será sobre la historia del desarrollo de los humanos en África. Es más lógico, si más de la mitad de la población es negroide, es mejor que les enseñemos lo que es el desarrollo humano en África como origen, historia de origen, que empezar a explicar quién es Carlos V. Pues ahorita ya ellos tienen la historia de África como historia nacional. Y eso sí, dentro del concepto postmoderno es cierto que no todos son iguales, ni dentro de una sociedad dada, ni presente o pasado, ni somos iguales nosotros, investigadores que estudiamos los antiguos. Tenemos que tener la capacidad de también distanciarnos, es decir, no proyectarnos o pensar que lo que nosotros pensamos y entendemos necesariamente debe haber sido lo que pensaron y entendieron en la antigüedad. Y eso también tiene que ver con relativizar el aspecto fenomenológico. Que dice la fenomenología, pues soy humano, con una cabeza, 2 manos, 2 pies, camino, veo, siento, percibo, los 5 sentidos míos son los que tenían la gente en la antigüedad. Entonces lo que yo siento es lo mismo que sienten antes. No necesariamente. Porque la forma de percibir el mundo también es definida culturalmente. Y ya lo dicen los neurobiólogos, está comprobado científicamente. Por muy postmoderno que sea uno, hay, digamos, sustento científico para ello. Entonces, yo creo que todo el mundo está de acuerdo ya que la identidad no es algo dado, como se proponía en la historia cultural, sino es asumido individualmente y grupalmente, que uno puede tener varias incluso durante el día, ya sea que está como hijito de familia en su casa, o como alumno en la escuela, o como novio con la novia, son otras identidades. Y generalmente se expresa mediante palabras o comportamientos físicos, pero también se puede expresar a través de objetos. Y en la medida que uno pueda empezar a ver recurrencias en el manejo de objetos, se vuelve un tema de recepción teológica. Entonces la arqueología, lo que hemos empezado a hacer en la historia cultural es el estudio de la historia y la identidad del grupo igual, nosotros. Pero ya ahorita es más el estudio de los componentes dentro del grupo. Un gran problema es la identificación de la lengua, porque en muchos lugares identidad e idioma van muy de la mano. No son idénticos, porque puede haber varios grupos que comparten el mismo idioma, pero a veces un idioma puede ser un reclamo de una identidad. Se ve cada vez más con los grupos indígenas que se autoidentifican como indígenas en la medida que todavía manejan la lengua. Y se ha registrado a través de la antropología social en muchos grupos. ¿Quién es un soque? Un soque es el que habla la lengua. ¿A quién es un maya? Es aquel que habla la lengua. Yo creo que me refiero con esa concepción, porque
pueblos que se identifican, por ejemplo, como Ñañús, digamos, en la zona de la Sierra de las Cruces, se identifican como Ñañús, como Otomís, pero ya perdieron la lengua hace 70, 80 años, ¿no? Y ellos pero todavía se identifican. Bueno, pero esto fue a partir de todo el movimiento de reivindicación que generó el 94, ¿no? Sí. Muchos pueblos como ellos empezaron a identificarse, a reivindicarse también como pueblos originarios, ¿no? Que sus abuelos o sus padres habían hablado la lengua, pero ellos por las políticas de lenguaje, de educación, se las eliminaron, y otras cosas que tienen que ver con su salud y otras cuestiones, ¿no? Con sus tradiciones. Sí. Pero se autoidentifican como pueblos originarios. Ñañús, en caso, bueno, yo conozco la zona de las Cruces, y muchos pueblos se empezaron a identificarse como Ñañús. Sí, pero es porque se abrió la posibilidad de tener ventajas políticas y económicas a la hora de reivindicarse, entonces ya le entra al asunto, y ya hay a veces gente que probablemente, si uno empezara a revisar en términos arqueológicos, de no tiene cosa, pero le va bien reclamarse porque tiene ventajas. Entonces sí, estamos viendo que definitivamente cuando ya se abrió la posibilidad, ya hay gente que lo está reclamando. La huasteca es interesante. El huasteco, que se dice huasteco, es alguien que habla náhuatl, porque que habla huasteco, lingüístico, se dice así mismo técnico. Entonces ahí andas. Y hay mestizos que se autoidentifican como huastecos y que aprovechan las propuestas para huastecos de ellos, son huastecos, ¿no? El huasteco no es bien nuestro náhuatl, pero el verdadero huasteco no se autoidentifica como huasteco, sino porque es técnico. Entonces ahí tienes todo ese problema de lengua y de autoidentidad. Y ese es uno de los grandísimos problemas que tenemos arqueológicamente, que si no hay un idioma escrito, como con los zoques, como con los mayas, ¿qué haces? Todo lo que es la parte alta del país, desde el Valle de Oaxaca hasta los valles centrales, son sistemas de escrituras pictográficas que no representan un idioma. Y las zonas sureñas, mayas y mijezoqueanas, son escrituras silábicas fonéticas que representan un idioma. Entonces, si puedes leer los grafemas, puedes saber qué idioma están representando. Entonces, si no estás, y eso posiblemente va tan lejos atrás como esos dos grandes grupos, los descendientes de cazadores de megafaunas y los descendientes de los pobladores costeros, que son raíces posiblemente muy, muy profundas del desarrollo lingüístico y luego escrito distinto. Hay una vez en el altiplano muy muchas para identificar idiomas y no hay escritura. Ahí sí, estamos atorados. Luego hay toda una serie de estudios que trabajan sobre cosmovisión compartida. ¿Por qué? Porque son elementos de arte y estilo que tienen referentes que podemos acercarnos a través de la escritura, de las fuentes históricas, de las fuentes etnográficas. Entonces hay gente que le entra desde la arqueología de paisaje, la arqueología cognitiva, la historia de la religión, las prácticas rituales, como se pueden estudiar en las prácticas de ofrendas funerarias, ofrendas a las construcciones, ofrendas a los ojos de agua, ofrendas a las cuevas. Hay mucho comportamiento de ofrenda en el mundo mesoamericano. De la definición de cuál diciendo los americanos. Iría cerca de la de López Austin y también la de Herzberg. Son esos comportamientos muy, muy compartidos, de que sí es muy importante ofrendar algo material. Y puede ser ya sea un referente natural del paisaje, puede ser a un referente artificial de un paisaje construido, o puede ser asociado a entierros, depende. Entonces hay cosas que sí permiten acercarse a
conceptos muy particulares de identidad y a veces de identidad individual, sobre todo con los entierros. A veces necesita mucho entierros para empezar a entender qué cosa. Tienen muchos entierros. Y si esos entierros tienen muchos ajuares, ya no existen. Y si no, hay que trabajar. Cognitiva, ¿cómo es un proceso de investigación de arqueología cognitiva? Te puedes contar lo de Renfro, tiene un chorro de... Pero por ejemplo, él pone un caso maravilloso. En la zona de Jarapa, que es las viejas civilizaciones del Indo, encontraron en una casa cubos, perfectamente cúbicos, cuadrados, que están a escala. Cada uno de los cubos pesa la mitad del anterior. Encontraron como 10. Y dice, ahí tenemos probablemente pesos. Hay un conocimiento ahí para lograr hacer eso en términos de medida y peso. De manera tan perfecta hay una intencionalidad evidente dentro de un marco de referencia de una normativa de tamaño y peso. Porque si no, ¿por qué lo hubieran hecho? Entonces, si te encuentras situaciones así particulares que te permiten acercarte a una intencionalidad dentro de un marco de referencia obvia, como en aquel entonces concepto matemático de tamaño y peso, lo tienes. Eso te permite acercarte a hacer arqueología cognitiva. Depende de los hallazgos. No puedes echarte cualquier excavación a partir de la arqueología cognitiva. No. El estudio, por ejemplo, de arquitectura monumental implica ciertos conocimientos de cargas, de vanos, de desagües, de estabilidad, de estructura, que implica todo un conocimiento de ingeniería y de traza arquitectónica que te permite empezar a ver cómo pensaba esa gente y cómo resolvieron ciertos problemas específicos de una manera que implica tener un marco de referencia cognitivo estandarizado. Pues todo, No todo, uno quisiera que fuera todo. Por ejemplo, la elaboración de pastas cerámicas, la extracción de energías prismáticas. Entra en sistemas cognitivos, ya es la cadena operatoria, al estilo Leroy, es un estudio de antropología cognitiva. Él dice, no es tanto la tecnología, sino toda la previsión intelectual de pensar, yo tengo esa piedra y quiero tener ese objeto, que genera una tradición política que va a ser compartido por todo un grupo en función de la producción de ciertos objetos que van a ser significativos y útiles en su sociedad. Sí es posible hacer arqueología cognitiva, pero no cualquier contexto arqueológico se va a poder analizar de forma cognitiva, pero de que hay manera de analizar ciertos problemas arqueológicos desde una arqueología cognitiva, si se puede. Libros lo tenemos acá. Y por último, que entró es el redescubrimiento de la historia del arte, que les decía, después de muchas decenas de años de materialismo histórico puro y duro, donde el arte era una manipulación ideológica de las masas idiotas, ya se vuelve a acercar a lo que es arte y estilo como una expresión propia de una sociedad, de cómo se representa a sí mismo, cómo se expresa. Hay gente importante como Kelly Hayes Gilpin, tenemos Hafner aquí en el instituto, tenemos Rocco Sigiura, y parte de una publicación importante que es accesible online de Gell, que se llama Art and Agency in Anthropological Theory, que se está ahora empezando a jalar también a la arqueología, donde
Ya el estudio, por ejemplo, en el caso de Yoko Sugiura, analiza la cerámica no tanto en la preocupación de hacer una secuencia estilística, cronológica, para decir, bueno, son las cerámicas más antiguas, van a tener esa decoración, las más recientes van a tener esa, y eso no permite hacer la secuencia, sino analizar los cambios en la manera de hacer los diseños, en ubicar esos diseños en formas particulares, en la recurrencia de los diseños de acuerdo a las unidades habitacionales que van a indicar preferencias, tradiciones diferenciables dentro de un mismo asentamiento, como una expresión de identidad. Una cerámica da para mucho en ese aspecto. Y luego está la vertiente política, eso nunca la perdemos, sobre la identificación de grupos dentro de la sociedad, las facciones que les decía ahí, para saber a nivel de élites. Por ejemplo, se ha estudiado para los mayas, tenemos los linajes, muchas veces las estrellas. Fulanito es el hijo de Susanito, y ese se casó con mi italianita y tuvo otro hijo. Entonces hay varios herederos potenciales, de pronto te das cuenta que de todos los herederos hay uno que alcanza el poder, y entonces los otros, qué chistoso, se murió, o se fue y empezó a ser el rey de otro lugar, y entonces empieza uno a conocer las historias de los linajes, cómo se van negociando el poder. Papel de las mujeres, les decía, Brumfield es la que empieza con un trabajo muy coqueto, se lo resumo muy rápido. Ella trabaja Xaltocan, un sitio del posclásico, que tuvo dos épocas, una época previa al Imperio Azteca y una época durante el Imperio Azteca. De lo que ella está observando, que en la primera época tienen malacates para tejer algodón con un rollito chiquitito. En la segunda etapa tienen malacates para hilar algodón con un hoyo grande. Van a decir, bueno, dos tipos de malacates. ¿Qué pasó? No. Se pone a analizar más y se da cuenta que los malacates con hoyo chiquito es para hacer un hilo más apretado, y uno con hoyo grande te va a producir un hilo más flojito. Eso lo sabe por trabajar con gente que sigue hilando y que le explicó eso. Y entonces dice, bueno, ¿por qué quieren un hilo apretado cuando son autónomos y un hilo flojito cuando son tributarios? Dice porque en el sistema tributario los aztecas exigen el tributo en mantas, y con tal de poder cumplir con la cantidad de mantas, empiezan a hacer un hilo de menor calidad que les permite hacer la misma cantidad de manta con menos materia prima y con menos trabajo. El hilo está más gordito. Entonces dice, lo que estamos viendo aquí es una estrategia de resistencia que desarrollan las mujeres bajo una situación de una exigencia de mayor producción. Les siguen dando las mantas requeridas, pero de mala calidad. Y dice, es una estrategia de las mujeres, porque gráficamente los tipos no hilan. Y aquí viene el viejo modo, hasta que hay una maquinita. Los hombres son gallitos. Si hay una maquinita, lo van a hacer los hombres. La agricultura de Coa, hay muchos lados para las viejas. El momento que tienes el arado y los bueyes, ya dice el hombre, ya me da. Hacer cerámica así de rodaja, generalmente es para las viejas. Inventan el torno, dice yo me da. Y así, el hombre es gallito. Hasta hoy en día. Los primeros en comprar las últimas cosas tecnológicas generalmente son los hombres, no las mujeres. Nosotros esperamos un poquito para ver cómo funciona eso. Pero los hombres son gachos. La comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Cómo identifica una comunidad? Claro, una aldea o una ciudad puede tener varias comunidades adentro, como la de Limita. Canuto y Jäger en 2000 hacen una propuesta, no está resuelto, no siempre es fácil hacerlo. Una de las grandes preguntas ahorita, ¿cuáles son los barrios de Teotihuacán? Tienen claro que es la ciudad, tienen claro que es la unidad departamental, tienen claro que son los sectores de la ciudad,
ahí adentro deberá haber algún barrio. No organiza 100.000 personas, sino un nivel intermedio. La relación entre gobernante y población que le platicaba ahí, de corporativo exclusionario, si tiene que negociar el poder o manda al pueblo a la población porque tiene su lana por otro lado. En ese caso, por ejemplo, Linda Manzanilla maneja que en Teotihuacán había diferentes niveles y diferentes sistemas dentro de la ciudad. Maneja que las unidades departamentales operan bajo un sistema corporativo, que son grupos familiares extensos, con dependientes y todo, que interactúan, bueno, que trabajan de manera colectiva para sustentar la unidad. Y que el gobierno principal estaba constituido por los gobernantes de los 4 sectores de la ciudad que se ponían de acuerdo para resolver los problemas de la ciudad en conjunto. Dice que hay niveles intermedios que son los jefes de barrio, como por ejemplo en Teopacasco ya tiene uno, que se comportan de una manera no corporativa. ¿Y cómo lo ve? Porque son gente que se manda a traer elementos suntuarios de la costa del Golfo, que incluyen plumas, cráneos de jaguar para hacer yelmos tipo jaguar, conchas para los adornos, huesos para hacer las agujas, todo eso. Y lo mandan a traer no para redistribuirlos, sino para que les hagan a ellos mismos unos trajes suntuarios con los que ellos realizan los rituales dentro de su palacio de barrio. Nos dice, hay diferentes formas de organización: corporativo, al intermedio, exclusionario y arriba, corporativo otra vez, y es ese comportamiento exclusionario que puede explicar la manera diferencial en que Teotihuacán luego interactúa con el resto de Mesoamérica, que no es un patrón parejo en todos lados. Ahí empezamos a entender más la complejidad de una organización de un sitio que, si no, se manejaba otra vez como un monolito. Otra propuesta parecida es el concepto de la casa, también de Levi-Strauss, de que la unidad familiar no siempre es papá, mamá y los chamacos, ni tampoco la familia extensa de papá, mamá, los chamacos con sus mujeres, con sus chamacos, sino el concepto de la casa como una unidad productiva, funcional, que incluye no solamente la gente enlazada por parentesco, sino dependientes, artesanos ligados, posiblemente esclavos, posiblemente entenados, fenómeno tan común aquí en México. ¿Eres su hijo? No, soy el entenado. ¿Y eso qué es? No, porque me recogieron, porque me regalaron, o algo así, o se fueron mis papás, me dejaron aquí, soy el entenado. Muy común aquí en México. A mí me llama mucho la atención el concepto primero. El mocito, la apertura de las casas. Entonces, en ese concepto entra en la casa, que es un concepto mucho más amplio que lo que se manejaba en términos de parentesco puro y duro. Con eso termino el primer módulo. Les doy su receso y ya hacemos, pueden ver al doctor Nava, parece que tenía necesidad de ver lo que decía esta chica. No sé. Les propongo cuarto de hora porque sí tengo programado el